Hace algunos ayeres habíamos visto que se elevaba la morosidad entre los compradores de vehículos. Se estaba llegando a un punto que no se veía desde posiblemente el 1995 o hasta el año 2000. Son números impactantes que nos estaban mostrando que las cosas se estaban saliendo de control o las cosas en estos momentos se están saliendo de control. Bueno, lo que no nos estábamos esperando, o tal vez sí, era el número de porcentaje de estudiantes estadounidenses que una vez que se reactivaron los pagos en el mes de octubre para que volvieran a pagar sus préstamos estudiantiles, el gran número de estudiantes que simplemente no puede pagar sus responsabilidades. Vamos a hablar de este tema en este video, así que sin más mención, arrancamos. Este video es auspiciado por Cakewallet, la única cartera que te permite comprar, holdear y vender criptomonedas a través de la misma app. Descárgala ya en tu dispositivo preferido. Y miren, sin más, quiero iniciar con precisamente la noticia con la que estaba abriendo, y es acerca del riesgo que existe entre las personas que no pueden pagar sus carros. Y es que toda esta noticia yo la estaba dando en el mes de octubre y prácticamente desde aquí lo que se veía es que se tocaba el punto más alto de morosidad entre las personas que ya no podían pagar sus carros. De hecho, en aquel entonces les mostré cómo en Google Trends ya estaba en trending o ya estaba en aumento el número de personas que buscaban cómo devolver un vehículo. Esto porque ya se veía venir el estrés que iban a estar teniendo las personas que no podrían pagar sus responsabilidades financieras, ya sea tarjetas de crédito, ya sea tarjetas o ya sea préstamos automóviles o ya sea los préstamos estudiantiles. Pues sí, en efecto, esta era la primera línea que estábamos viendo. 6.11% era esta tasa de las personas que no podían pagar. Esta tasa no se veía desde posiblemente el 95-96. Son números que antesalen a una recesión económica. Estos números siempre vienen de la mano de una recesión. Cuando la gente no tiene dinero, no puede pagar sus responsabilidades, sus préstamos. Y esto se alcanza a ver aquí. Siempre se eleva durante o casi durante la recesión, cuando está iniciando la recesión. Se ve esto en el año 2000, se ve esto en el año 2008, se vio justo antes de que iniciara la pandemia, se veía el mismo fenómeno justamente cuando inició también la recesión económica del 2020. Acuérdate que la recesión económica del 2020 ya se veía venir desde el año 2019 y cuando cae la pandemia cayó como anillo al dedo, precisamente para que la Reserva Federal se pusiera a imprimir dinero como excusa utilizando la pandemia. Bueno, ahora lo que se da a conocer. Un sorprendente 40% de los prestarios de préstamos estudiantiles no realizaron ningún pago. Según datos publicados el viernes por la administración de Joe Biden, el 40% de los prestarios de préstamos estudiantiles omitieron su pago de octubre, el primero desde que expiró el congelamiento de la deuda estudiantil durante la era de la pandemia. Alrededor de 8.8 millones de los 22 millones de prestarios que no cumplieron con el pago de octubre no habían cumplido con su pago a mediados de noviembre. Un marcado contraste con el periodo de prepandémico de octubre del 2019, cuando el 26% de los prestarios no cumplieron con sus pagos. O sea, ya hay un aumento sustancial. Prácticamente solo la mitad pagó con estas responsabilidades. Y aquí el detalle es que no va a haber consecuencias para estas personas, o al menos no todavía. Y es que Joe Biden entiende extremadamente bien que este tema es un tema que puede explotar electoralmente, ya que las personas exigen como si se tratase de un programa o un problema social, pues más que nada que no pueden pagar, están exigiendo que se perdone la deuda estudiantil. Joe Biden lo ha sabido manejar y ha venido explotando esto. Es por eso que creó rampas de acceso, así le llama, con las cuales incluyen la suspensión de la presentación de informes de morosidad
a las agencias del crédito hasta finales de septiembre del próximo año y el aplazamiento de métodos agresivos de cobros de deuda como el embargo salarial. Sin embargo, estas políticas de indulgencia implican que la mayoría de los prestatarios no enfrentarán las consecuencias de la morosidad hasta finales del 2024, justamente después de las elecciones en Estados Unidos. Pareciera una coincidencia, dirían algunos. Y esto es lo curioso, que Joe Biden está protegiendo de las consecuencias de no pagar los préstamos, posiblemente para que la gente se olvide que existen estos préstamos hasta después de las elecciones. El detalle es que eventualmente, si no se hacen los préstamos, sigue creciendo la deuda y la deuda no va a desaparecer simplemente porque se ignore. Entonces puede terminar siendo mucho más perjudicial para las mismas personas y la misma economía. Economía que tarde o temprano van a tener que pagar. Y una vez que empiecen a pagar estos préstamos, van a reducir su consumo, su gasto, y por lo tanto también la actividad económica estaría reduciéndose. Viendo por distintos tipos de morosidad, el de la tarjeta de crédito en Estados Unidos, en efecto, ya se está disparando y ya estamos en el punto más alto que no se veía desde el año 2012 y continúa subiéndose. Normalmente, y lo repito, estas morosidades, por ejemplo esta de la tarjeta de crédito, se dispara justo antes de que haya una recesión económica. Lo vimos en el año 2000, lo vimos en el año 2007 y 2008, donde estuvo la gran recesión. Lo vimos justamente en el 2019, empezaba desde el 2016, empezaba a subir la morosidad y lo estamos viendo en estos momentos cómo se está elevando de manera súbita. También lo que viene siendo los préstamos de consumidores, esta morosidad también se está disparando a niveles ya previos o desde el 2013. O sea, llevamos más de una década sin ver estos niveles de morosidad. Y en efecto, se da la misma historia. Cada vez que se elevan, solemos tener una recesión económica. Podríamos utilizar esto como un indicador. Y en efecto, podría hacerse. Y lo vemos de nuevo desde el año 1990. En este caso podemos ver un poco más de historia de los 90. Podemos verlo en el año 2000, en el año 2007 y ahorita lo estamos volviendo a ver. Esto va de la mano con lo que viene siendo la base monetaria de Estados Unidos, la M2. Si se ponen a restringir, a contraer la base monetaria, estos son los efectos que vamos a tener al momento de que haya menos dinero en circulación. Y en efecto es lo que estamos viendo, una caída, aunque todavía no hemos regresado a los niveles prepandémicos. Y ya nada más por último, viendo cómo está Estados Unidos de endeudado, porque Estados Unidos, ahorita la pregunta es, ¿cuándo Estados Unidos? ¿Cuándo esto va a acabar? Muchos especulan que Estados Unidos podría caer o el dólar podría caer en el momento en que Estados Unidos no pueda vender ya más su deuda, o sea, los bonos de gobierno. El detalle es que siempre existe la opción de japonizar la economía. Justamente lo que ha hecho Japón todo este tiempo, que es que su banco central sea quien compre los bonos. Ya Estados Unidos ya lo ha hecho, o más bien la Reserva Federal lo ha hecho con los programas de flexibilidad cuantitativa, y esto es literalmente lo que están ahorita las bolsas esperando que vuelva a suceder, que empiece nuevamente este programa. Pues bueno, en efecto, ahorita Estados Unidos está en un 122.16% de endeudamiento contra su Producto Bruto. Sigue aumentando la deuda estudiantil y hasta que no hagan algo para pagarla, para intentarla reducir, no se ve el cómo vaya a cambiar esto. Pero bueno, vamos a estar atentos. Si les gustó el video, por favor dejen un like, un comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse. Los veo en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.